Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya me presentaron. Le quería dar las gracias antes que nada por la asistencia a este evento. Es muy importante para nosotros hacer la difusión del trabajo que venimos realizando en el impulso del gobierno electrónico desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde el gobierno en general, y consideramos importante la realización de este tipo de eventos y bueno, pues evidentemente también nuestra participación en ella. Si bien en la presentación que hicieron sobre mí mencionaron un montón de cargos, en realidad la principal función, la principal labor que desempeño dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y algunos de sus entes adscritos es el tema de la visualización y de la planificación del impulso del gobierno electrónico, es decir, de la utilización racional de las tecnologías de información de manera de soportar y mejorar la gestión y las funciones del Estado. Desde ese punto de vista, hablar de gobierno electrónico implica muchas cosas y hay una gran variedad de temas que abarca esta temática. Sin embargo, una de las cosas importantes, fundamentales para lograr uno de los principales objetivos que tiene el gobierno electrónico, que es la optimización del Estado, la mejora del funcionamiento interno del Estado mediante la utilización inteligente, consciente y racional de las tecnologías de información, es el tema de interoperabilidad. Hay una cantidad de legislación ya promulgada en Venezuela hace algunos años que habla sobre este tema, no de manera explícita, pero sí lo menciona en su definición. Tenemos la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que busca ordenar o mejorar los trámites que el Estado ofrece a los ciudadanos o a las personas naturales o jurídicas y establece cuáles son los principios y cuáles son las metas que se debe poner el Estado y el gobierno para mejorar estos trámites. En esa ley se plantean, hay tres artículos bien interesantes, el 44, 45 y el 51, que plantean la obligatoriedad para las instituciones públicas del intercambio de información en formato electrónico, para de esa manera agilizar los trámites administrativos. No recuerdo bien la redacción exacta de los tres, pero uno dice las instituciones deben tener sistemas de información que le permitan consultar tanto a los servidores y servidoras públicas como a los ciudadanos el estatus de sus trámites. Por otro lado, establece la obligatoriedad del intercambio electrónico de los datos. Sin embargo, esta ley no plantea ningún elemento práctico de implementación, es decir, no plantea el cómo se hace esto. Por otro lado, sí tenemos legislación, en algunos casos bastante vieja, que bajo ciertas condiciones o para ciertos parámetros particulares prohíbe el intercambio de datos para ciertas organizaciones públicas. Entonces las instituciones públicas por lo general se inhiben de realizar el intercambio de información electrónica porque tienen instrucciones expresas de no hacerlo para determinados casos y para el caso general no tienen indicaciones de cómo hacerlo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las leyes como la de simplificación de trámite va entrando una suerte de letra muerta por el hecho de que no se instrumenta. La idea entonces es justamente la instrumentación de este tipo de articulados que existen ya en algunas legislaciones. ¿Qué significa entonces interoperabilidad? Es la capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar de manera uniforme y eficiente datos, información y documentos por medios electrónicos entre sus sistemas de información. Fíjense una cosa, cuando pensamos en gobierno electrónico, una de las ideas que se nos viene a la cabeza es el tema de automatizarlo todo. Eso pensamos que si automatizamos todas las funciones de todas las instituciones públicas y privadas, va a funcionar mejor el Estado, va a poder proveer mejores servicios y un mejor trato al ciudadano. Eso puede que tenga cierto sentido y en cierta forma también es verdad, pero es una visión muy ingenua de probablemente personas que no estén muy cercanas al tema tecnológico. En realidad, si las instituciones públicas no funcionan de manera orgánica, como una unidad orgánica,
es imposible que se logren los objetivos de la simplificación de trámites, ni que se logre un nivel avanzado de optimización en la gestión pública. No se puede alcanzar ese objetivo. Es fundamental que los procesos internos dentro de todas las instituciones públicas articulen con los procesos de otras instituciones. En ese sentido, articular significa poder intercambiar información. Intercambiar información sin necesidad que esta información, pues esto se ocurre todos los días, pero intercambiar información de manera electrónica, sin que medie la intervención humana. ¿Por qué? Hoy en día hay infinidad de trámites que se apoyan en el intercambio de información con otras instituciones, pero por lo general este intercambio se realiza por solicitud expresa mediante un comunicado escrito y firmado por una autoridad que le solicita a otra institución una determinada información, y la otra institución lo que hace es recopilar esa información, la almacena en una unidad física, en un CD o en cualquier medio físico de almacenamiento, y se lo envía a la institución solicitante. Evidentemente, este proceso no garantiza ni la optimización de las funciones, ni garantiza tampoco la consistencia de la información que se maneja. Porque si yo como institución cualquiera, Ministerio del Trabajo, le pido a SAIME la base de datos de identificación de las personas, en el mismo momento que SAIME la quema en un CD y me la entrega, ya es inconsistente, porque ya no está tomando en cuenta a todas las actualizaciones que se han venido realizando desde el día de hoy. Entonces, debemos poder contar con la posibilidad de acceder a información pública o que concierna a las funciones que tengo por competencia como institución pública de manera automática y además de manera que se garantice la consistencia de esa información y la validez legal de esa información. Entonces, la aplicación generalizada de los mecanismos de interoperabilidad en todas las instituciones públicas es pilar fundamental para la optimización del Estado, la simplificación de los trámites administrativos y el gobierno electrónico. Por decir algunas cosas, evidentemente, si yo puedo simplificar los trámites a nivel hasta el punto en que el intercambio de información entre las instituciones sea automático y no medie la intervención humana, significa que también no solamente es más rápido, sino que también puede ser más transparente y con menores posibilidades de corrupción y de cualquier tipo de desviación. Entonces, esa es básicamente la idea de lo que significa interoperabilidad y por qué es tan importante. Fíjense que lograr mecanismos estandarizados y de aplicación generalizada de la interoperabilidad a nivel de las instituciones públicas es un paso fundamental para casi cualquier objetivo del gobierno electrónico. De hecho, es considerado en muchos países como uno de los primeros pasos hacia el gobierno electrónico. Si bien existe ciertos niveles de interoperabilidad, tenemos un problema en el sentido de que no están estandarizados. Todos los mecanismos de interoperabilidad que se realizan por convenimiento entre dos instituciones o entre varias instituciones. De hecho, para poder aplicar de manera continuada un proceso de interoperabilidad, es decir, de intercambio de información entre dos instituciones, la práctica común es el establecimiento de un convenio. Yo, Ministerio X, le pido a SAIME una información y lo primero que me va a pedir, bueno, ¿quién eres tú y para qué la vas a usar? Y vamos a firmar un convenio. Nos sentamos, empezamos a discutir, los consultores jurídicos se reúnen, se formulan unos documentos, se establecen unos principios, se firma un documento después de unos cuantos meses, ese documento luego se instrumenta de alguna manera y al final, después de a lo mejor un año o unos 8 meses o en el mejor de los casos, se logra establecer un vínculo y comienza un proceso de intercambio de información que por lo general es parcialmente manual. ¿Qué ocurre? Este mecanismo puede que funcione para instituciones que tienen tamaños o niveles de importancia o de actividad similares, pero donde hay muchísima asimetría es casi imposible que se logren este tipo de convenios. Es decir, cuando yo me imagino a SAIME, al Ministerio del Trabajo, perfectamente me puedo imaginar todas las conversaciones, las reuniones, la firma de un convenio en televisión, etcétera, etcétera. Ahora imaginémonos ese mismo proceso entre una pequeña alcaldía de Amazonas y CENIAT.
Bueno, yo les podría adelantar que ese convenio es casi imposible de que se firme algún día, porque el requerimiento que recibe CENIAT de muchísimas instituciones públicas es tan grande y tan continuado que la asimetría entre las diferentes instituciones haría imposible que lleguen a un convenimiento algún día. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que dos instituciones importantes y grandes se pongan de acuerdo para establecer comunicación electrónica y para facilitar sus trámites internos. El problema es que tenemos más de 3.400 instituciones dentro de la Administración Pública Nacional o dentro del poder público. Es decir, dentro de todos los poderes, sumando todos los entes adscritos, órganos e instituciones que lo conforman, estamos hablando de que solamente registradas en CanTV, por ejemplo, porque es una de las cifras que estamos utilizando como referencia, están más de 3.400 instituciones. No hay criterios estándares para el intercambio de información. Cada institución establece sus propios criterios cuando firma un convenio con otra. Y existe la necesidad, para poder establecer elementos de interoperabilidad o de intercambio de información electrónica, existe la necesidad del establecimiento de convenios bilaterales, porque es la única manera en que se establece una suerte de contrato de para qué vas a utilizar la información, cuándo te la voy a dar, cuáles son los criterios de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la solución planteada en este sentido? Establecer un operador único que gestione las solicitudes de intercambio y que, por otro lado, elimine la necesidad de incontables convenios bilaterales. Es decir, introducir dentro del proceso de la interoperabilidad un mediador que establezca la estandarización del proceso de interoperabilidad y que sea el encargado de mediar o de interactuar con cada institución pública con quien se asocie o quien se registre en ella, de manera de que facilite o haga transparente el proceso de intercambio de información electrónica entre cualquier par de instituciones. Una suerte de interfaz entre dos instituciones para el intercambio de información. Si yo, institución A, institución B, quiero intercambiar información, lo que debo hacer es ponerme en contacto con una tercera institución que funciona como mediadora y quien es la que establece los parámetros y las estandarizaciones desde el punto de vista organizativo, informacional y técnico para el establecimiento de esa comunicación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Visto gráficamente, tenemos aquí dos diagramas o dos grafos. El de la izquierda tenemos 12 círculos. Imaginemos que cada uno de ellos representa una institución pública. Igual en la derecha. Si cada una de las instituciones necesita firmar un convenio con el resto de las 11 para poder establecer un proceso de intercambio de información, en 12 instituciones tendríamos una cantidad de convenios bilaterales igual a n por n-1 entre 2, que son combinaciones de n en 2. Eso en 12 instituciones sería 12 por 11 entre 2, 6 por 11, 66. Tendríamos que tener 66 instituciones, 66 convenios bilaterales entre todas estas instituciones. Mientras que si tenemos un solo operador intermedio que medie el intercambio de la información, solamente necesitamos 12 convenios o 12 contratos. ¿Cuál es entonces el problema? Tenemos un problema de complejidad matemática alta. Cuando permitimos o cuando promovemos que el intercambio de información se establezca mediante la firma de convenios bilaterales. Cuando tenemos un tamaño del Estado como el venezolano, en el que tenemos más de 3.000 instituciones, sacar esa cuentica nos da más de 5.700.000 convenios que haría falta firmar para poder establecer comunicación entre todas las instituciones públicas. Evidentemente ese numerito nos da ya una imagen de lo imposible que podría significar esto, al menos en el tiempo, para lograr el objetivo de que todos estén comunicados con todos. ¿Cuál es el instrumento legal entonces propuesto? Es una ley sobre el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre órganos y entes del Estado. Entonces, mi presentación de hoy versa específicamente en la construcción de este instrumento legal que para el momento en que hicimos esta presentación no estaba aprobado, pero hoy en día ya es una ley aprobada en el gobierno bolivariano de Venezuela, con lo cual se establece la obligatoriedad de su aplicación en un periodo de tiempo que ya veremos en unos momentos.
Las láminas que voy a ir presentando básicamente están asociadas con los diferentes capítulos de la propia ley y el por qué cada uno de esos capítulos y qué es lo que representan o para qué están allí. En general, hay unas disposiciones generales en donde se plantea todo el tema de definición, de interoperabilidad, de datos, gobierno electrónico, una cantidad de temas por el estilo. Luego hay un capítulo sobre participación ciudadana, sobre la organización pública de la interoperabilidad, sobre el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos, sobre la implantación de los servicios de interoperabilidad, sobre los datos administrativos y los documentos, es decir, en general, a quién se le solicita un dato, para qué se puede solicitar un dato y cómo se hace, que serían las tres preguntas fundamentales que se haría cualquier institución pública a la hora de querer incorporarse en el proceso de interoperabilidad o de intercambio de información electrónica entre cualquiera de las instituciones públicas. Luego está un capítulo específicamente orientado al tema de las actuaciones administrativas electrónicas y luego el régimen sancionatorio. Una cosa aquí interesante es que esta es una ley que se viene trabajando desde hace algunos años, en la cual hemos venido trabajando un grupo interdisciplinario de varias instituciones públicas, casi todas asociadas con el tema de las tecnologías de información y por instrucciones del ministro Ricardo Menéndez, que en su momento era ministro de Ciencia y Tecnología, ahorita lo es del área de Industria, y uno de los problemas que para él eran más importantes dentro del ámbito tanto científico como industrial, porque recuerden que hace poco más de 7 meses el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Industria eran uno solo. Uno de los problemas que se planteaba a nivel de industria era lo poco articulado que estaban los trámites que se ofrecen a las personas tanto naturales como jurídicas desde el sector público. Y se entendía que uno de los principales problemas que dificultaba la articulación entre los trámites que se ofrecían a la administración pública era precisamente la estandarización de los procesos de intercambio de información. Y eso se evidenció claramente en el momento que se constituyó la taquilla única de trámites. La taquilla única de trámites es un proyecto y es una iniciativa del sector industrial público venezolano en la que se agrupa en un solo espacio físico representaciones de las taquillas de diferentes instituciones públicas y en la que se ofrecen en un solo espacio la posibilidad de realizar un buen número de trámites. Alrededor de 142 trámites arrancaron, hoy son más. El problema es que en el momento en que se juntaron en un solo espacio físico los servidores públicos que prestaban servicio en esas 140 y tantas trámites y en los cuales estaban 26 ministerios y unas cuantas instituciones, entes adscritos a estos ministerios, se evidenció que prácticamente no había en la mayoría de estos trámites intercambio de información o articulación con trámites de otras instituciones. Y que establecer los mecanismos de comunicación entre las instituciones que estaban físicamente una al lado de la otra en esta taquilla única se convirtió en un problema muy importante. Y el trabajo fue redactar un instrumento, una propuesta de instrumento jurídico que normalizara el proceso de automatización de esa articulación entre los diferentes trámites. Evidentemente, el trabajo continuó, fue una redacción que duró cerca de año y medio y luego una validación que pasó por muchas instituciones adscritas al Ministerio de Ciencia y Tecnología antes de elevarlas al presidente de la República y a la Asamblea Nacional. Entonces, en ese proceso tuvimos la oportunidad o el tiempo de discutir no solamente los aspectos orientados al tema de interoperabilidad como tal, sino a cómo ella se inserta en el proceso venezolano de atención al ciudadano, del tema sancionatorio, de la identificación de cuáles han sido los problemas que han tenido otras legislaciones venezolanas, tanto a nivel de leyes como a nivel de decretos y de resoluciones y normas técnicas y la dificultad que han tenido para su aplicación. Entendiendo entonces que el proceso de interoperabilidad, una vez que entre en marcha en el Estado venezolano, va a ser un proceso gradual
que necesita de la participación no solamente de las instituciones públicas, sino de los ciudadanos. Es importante que la presión de los ciudadanos ejerza un efecto sobre las instituciones públicas positivo en el sentido que los obligue y los dinamice en el proceso de automatización de sus procesos internos. De manera tal que la ley contempla un capítulo específico sobre cuál es la participación ciudadana. Sobre el tema de la organización pública, bueno, el otro tema importante para la aplicación de una ley es no solamente determinar cuáles son las obligaciones, sino cómo se hacen, quién está encargado de cada una de las etapas de ese proceso y cuáles son las responsabilidades y las sanciones por no cumplir esas responsabilidades, asignadas a cada tipo de ente, órgano o institución del Estado. Incluso se plantea la visión de interoperabilidad, es decir, la visión del proceso de interoperabilidad en los 3 niveles de ejecución del gobierno, es decir, tanto en el nivel estratégico, en el nivel táctico y en el nivel operacional. Que no me refiero al nivel estratégico, me refiero al nivel de alto gobierno, presidente y vicepresidencia de la República. Cuando me refiero al nivel táctico, son los ministerios los que definen las políticas, el cómo se hacen las cosas. Y cuando me refiero al nivel operativo, son las instituciones que se encargan de hacerlas, de operar y de ejecutar los planes y las políticas del Estado. En el tema del acceso a intercambio electrónico, hablamos de todos los elementos propios del intercambio de información. Ahí ya se define cómo funciona la interoperabilidad o cómo debería funcionar la interoperabilidad en el Estado venezolano. Luego, sobre la implantación de los servicios de interoperabilidad, es decir, de cómo debe crecer el proceso de aplicación generalizada de la interoperabilidad. Ya voy a explicar qué significa servicios de información. Luego, de a quién está aplicado, es decir, cómo yo, ente público, accedo al mecanismo de interoperabilidad. Cómo solicito, qué tipo de cosas puedo solicitar y a quién se lo voy a solicitar. Por último, la evaluación que se hizo sobre toda la legislación venezolana arrojó huecos, arrojó espacios vacíos asociados con elementos importantes para lograr objetivos que tiene el tema de gobierno electrónico. Cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de la posibilidad de las instituciones de optimizar sus trámites, sus procesos internos. Eso implica posiblemente tareas de automatización de procesos. Para ello, nosotros siempre imaginamos gobierno electrónico, un gobierno sin papel. Eso es uno de los eslogans que utiliza el gobierno electrónico en muchos países. El problema es que un gobierno sin papel, vamos a analizar qué significa esa frase. Esa frase significa que los trámites internos dentro de las instituciones se realizan de manera electrónica, apoyados en tecnologías de información. Significa que no se usa papel. Esa pequeña implicación o silogismo hipotético no es tan sencillo de resolver basado en la legislación venezolana. La ley de los trámites administrativos, la ley del proceso administrativo venezolano, exige que todo trámite deje almacenado en un archivo una copia original del expediente, de la documentación. Tenemos una legislación muy completa de cómo se deben realizar los procesos administrativos. Y tenemos una legislación no muy utilizada todavía hasta el día de hoy sobre el tema de mensajes de datos y firma electrónica, que resuelve por completo el tema de la legalidad de un documento electrónico cuando es firmado electrónicamente. Pero no tenemos resuelto los problemas que ocurren cuando pasamos de un mundo al otro, del digital al físico. Cuando tenemos un documento electrónico legal y lo imprimimos, ¿qué pasa? Se convierte en una copia simple. Cuando tenemos un documento físico, legal, y lo escaneamos y lo convertimos en un documento electrónico, ¿qué ocurre? Se convierte en una copia simple. Entonces nos encontramos en un problema en el cual se hace inviable la ejecución de proyectos de automatización en donde elimines por completo el papel. Entonces, de eso se trata el capítulo sobre las actualizaciones administrativas. Entonces vamos a entrar en tema. Dentro de las disposiciones generales se plantea un alcance cuyo objetivo es el intercambio electrónico de datos, información y documentos, como objeto y como sujeto las instituciones del poder público, Banco Central y universidades. La explicación de esa es más jurídica y yo no soy abogado, pero básicamente Banco Central es una institución que no pertenece a ningún poder público, igualmente las universidades. Entonces, como queremos incluir a todas las instituciones públicas,
para que puedan intercambiar información electrónica, no solamente están las instituciones asociadas a los diferentes, a los diferentes poderes públicos, sino también Banco Central y las universidades. Por último, el fin que busca esta ley es la de consolidar un estándar para el intercambio electrónico de datos, información y documentos, y con ello simplificar la gestión del Estado frente al ciudadano, racionalizando la acción pública de sus órganos y entes. Evidentemente basados en todos los principios en los cuales están basados todas las leyes: legalidad, eficiencia, responsabilidad, cooperación, coordinación, conservación, reutilización, seguridad, privacidad, integridad, adecuación tecnológica y continuidad. Esto es más interesante para los abogados, pero vamos a pasar al siguiente. Sobre la participación ciudadana. ¿Qué plantea la ley? Primero, garantiza la participación en la promoción y uso de los servicios de información interoperables. ¿Y cuáles son los mecanismos? La información a través de los portales informativos de los diferentes entes públicos, peticiones o reclamos, solicitudes de nuevos servicios y normas técnicas. Aquí, dentro de estos 4 elementos, hay uno que es muy importante, que son estos 2. Peticiones y reclamos y solicitudes de nuevos servicios. El tema de la información está planteada en el decreto 825 del año 2001, hace 10 años, 11 años, en donde plantea que la obligación de todas las instituciones públicas a poner la mayor cantidad de información sobre sus trámites, sobre sus servicios, sobre su funcionamiento y estructura, misión y visión dentro de portales institucionales. Eso no es un problema. Y eso está planteado en la legislación venezolana hace muchísimo tiempo y es una práctica común en Venezuela y en casi todos los países del mundo. Ahora bien, existe una normativa y una ley que obliga a las instituciones públicas a tener una oficina de atención al ciudadano. El planteamiento que hacemos en esta ley es la que el ciudadano puede participar en el crecimiento progresivo de la interoperabilidad mediante el derecho que tiene de realizar reclamos en las oficinas de atención al ciudadano o en la solicitud expresa de nuevos servicios. Voy a parar un momento a explicar qué significa servicios de información. Cuando hablamos de estándares de interoperabilidad, toda la gente del mundo de la computación, o de la informática o de los sistemas entiende la interoperabilidad como un tema asociado con arquitecturas orientadas a servicio y todas las tecnologías asociadas a la manera de interconectar desde el punto de vista electrónico, informático, sistemas distintos, sistemas heterogéneos, etcétera, etcétera. Los mecanismos desde el punto de vista técnico para conectar o para intercambiar una información sin que medie la intervención humana y en la cual sistemas informáticos puedan establecer diálogo entre ellos, es a través de arquitecturas orientadas a servicios que se concretan en la implementación de lo que llamamos servicios de información, en inglés web services. Es decir, son mecanismos en los cuales yo puedo, mediante un lenguaje común, establecer los criterios para el intercambio de información entre 2 sistemas distintos que pueden estar en 2 lugares distintos, de 2 instituciones distintas, etcétera, etcétera. De manera que para poder ofrecer un dato, un documento o cualquier tipo de información, debo, desde el punto de vista tecnológico, implementar un servicio de información. De manera que lo que debemos promover dentro de la administración pública es que las instituciones creen tantos servicios de información como documentos, datos, información deban proveer a otras instituciones públicas. Y eso se puede hacer por motus propio, porque cada institución define un plan interno para la automatización de sus procesos y para la prestación de servicios de información a otras instituciones, como también puede realizarse por solicitud expresa de cualquier ciudadano o ciudadana. Es decir, que yo, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, como ciudadano tengo el derecho a ir a la oficina de atención al ciudadano de cualquier institución pública y exigir que esa institución implemente un servicio de información que me exima de entregar una documentación que me están exigiendo en otras instituciones. Ejemplo, si yo voy a sacar la cédula de identidad por primera vez de mi hija pequeña, de mi bebé, necesito llevar la partida de nacimiento. Pero la partida de nacimiento, a pesar de que ella nació una sola vez y no va a volver a nacer, tengo que renovarla porque se vence. Entonces necesito ir al registro público y solicitar mi partida de nacimiento en el lugar en donde ella se registró. De manera que tengo que hacer 2 trámites. Tengo que primero ir a buscar la partida de nacimiento vigente y luego irme a SAIME a solicitar o a hacer el trámite para solicitar la cédula de identidad de la niña. Basado en los principios de esta ley y en el articulado de esta ley, yo debería poder ir al registro civil
y solicitar que implementen un servicio de información para que no me soliciten a mí la partida de nacimiento de la niña, sino que SAIME lo pueda ubicar directamente dentro del registro civil. Entonces, el ciudadano adquiere un nuevo derecho, el derecho de exigir a las instituciones públicas la implementación de los servicios que le eximan de la entrega, de la presentación de documentos que ya existen en otras instituciones públicas. Entonces, por eso, un elemento importante de la participación ciudadana es que se convertirán a futuro en motores para la aplicación generalizada de la interoperabilidad. Cada una de las instituciones seguramente, una vez que entre esto en vigencia, colocará o estará en obligación de establecer un plan de implementación de servicios de información. Pero probablemente esos servicios de información no cubran la totalidad de las necesidades. Y esperamos y contamos con que sea la población la que le exija a las instituciones públicas el completar la implementación de estos trámites. Desde el punto de vista de la organización de la interoperabilidad se plantean dos instituciones o dos organizaciones, pues no son instituciones. La primera es un comité estratégico nacional de interoperabilidad, que estaría encargado de establecer y coordinar las políticas y los lineamientos políticos que tengan que ver con la implantación generalizada de la interoperabilidad, y sería un comité configurado con representantes de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, del Ministerio de Planificación y Finanzas, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, del Poder Ciudadano, del Banco Central de Venezuela, del Consejo Federal de Gobierno y del propio operador de interoperabilidad. Estamos hablando de que es un comité que tiene representación de todos los poderes públicos. En el caso de las instituciones del Ejecutivo estadales y regionales, estaríamos incluyendo dentro del comité el Consejo Federal de Gobierno. Porque, bueno, meter a todos los alcaldes en un comité va a ser como una cosa imposible de manejar. Como segunda elemento organizador está el operador de interoperabilidad, que es una institución operativa que debe manejar, que debe gestionar el intercambio electrónico de datos, y es la que nosotros llamamos que es esa organización mediadora. Ella debería estar designada por el presidente. Para ello todavía estamos en el proceso de evaluación si se tiene que crear una institución o se le pueden asignar las competencias a una ya creada. Evidentemente, ustedes se pueden imaginar una lista de instituciones que podrían realizar esta actividad. Necesita tener capacidades y competencias en el manejo tecnológico de una infraestructura, así como en el manejo organizativo de un registro de información sobre las instituciones que están allí presentes y sobre el mapa de servicios que está ofreciendo la administración pública en un momento determinado. Sobre el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos. Primero, la ley plantea que, basado en el hecho de la importancia que tiene la interoperabilidad para los logros de los objetivos del gobierno electrónico, la interoperabilidad es un tema de interés público. Por tanto, puede ser normado y regulado a nivel de una ley. Y lo primero que plantea la ley es la garantía de que los servicios públicos se integren, estén integrados, y por otro lado, que eso conlleve a una simplificación de trámites. Establece la obligación, dado que es un tema de interés público que puede ser regulado por ley, tiene la potestad como ley de establecer la obligación de permitir el acceso de intercambio y reuso de los datos, información y documentos a todos los entes de los poderes públicos, obligándolos de esta manera a implementar servicios de información interoperables que estén conforme a normativas técnicas, que desde el punto de vista de seguridad debería el órgano encargado de la revisión de estas normativas técnicas sería SUCERTE, que es la Superintendencia de Certificados Electrónicos, y desde el punto de vista técnico sería el propio operador de interoperabilidad, que sería el encargado de gestionar la plataforma tecnológica y, por tanto, de definir las normas técnicas de cuáles son los estándares a utilizar, los criterios técnicos que debe cumplir una institución para poder conectarse, etcétera, etcétera. Todo este proceso coordinado en la plataforma de interoperabilidad gestionada por el operador de interoperabilidad. Fíjense que en la ley no caemos en detalles técnicos, más allá de a lo mejor mencionar un servicio de información o una plataforma tecnológica.
porque se prevé que tanto la reglamentación del comité como de la reglamentación interna del comité de interoperabilidad, así como las normas técnicas, tienen que comenzar a generarse a partir de ahora, para lo cual hay un tiempo de gracia en el cual se tienen que trabajar todos estos elementos antes de que entre en vigencia la ley. Sobre la implementación de los servicios de información interoperables, tenemos entonces que pueden activarse de dos maneras: por planificación interna dentro de las instituciones públicas o por solicitud de los ciudadanos. En ambos casos se presenta la solicitud al operador de interoperabilidad, quien, fíjense lo siguiente, si es una institución, presenta una solicitud de creación de un nuevo servicio al operador de interoperabilidad, quien se lo remite al ente o órgano que es competente en la materia o en el dato o en la información que se está solicitando. Si SAIME entiende que por la ley de interoperabilidad no debería requerir la partida de nacimiento a las personas para el trámite de la cédula por primera vez, debería entonces pedir al operador que el registro civil establezca un mecanismo de un servicio de información. El operador de interoperabilidad, cuando recibe una solicitud, entonces solicita al órgano competente en el dato correspondiente que elabore un plan para implementar ese servicio de información. Eso se somete al comité de interoperabilidad, al comité estratégico, se presenta un plan, y si se establece algún tipo de conflicto, es decir, servicio civil, el registro civil dice no le puedo dar las partidas de nacimiento a nadie, entonces ese tipo de problemas se dirimen en el comité nacional. Entonces el mecanismo para la creación de nuevos servicios de información es el que tenemos planteado acá. El otro mecanismo sería donde un ciudadano accede a una oficina de atención al ciudadano y solicita que esa institución elabore, implemente un servicio que le permita al ciudadano que no le exijan ese documento. Entonces el proceso sería el mismo. La solicitud se hace al órgano ente, quien lo eleva al comité de interoperabilidad y luego tiene que presentar un plan, etcétera, etcétera. Entonces, con esto pretendemos que, por un lado, están obligadas las instituciones públicas, por lo cual tienen que establecer planes de implementación de estos servicios de información, y por el otro lado se le concede el derecho a los ciudadanos de exigir que se implementen este tipo de servicios. ¿Quiénes son? Sobre los datos, información y documentos. ¿A quién se le puede solicitar un determinado documento o dato? Solamente se le puede solicitar a aquella institución que es competente para emitir ese dato o registrarlo conforme a la ley. Entonces, si necesito una información de identificación de persona, la institución responsable por ese tipo de información es SAIME. Si es una información de registro civil, es el registro civil. Si es una información del punto de vista de solvencia laboral, tiene que ser el Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué se puede solicitar una información? ¿Bajo qué argumento cualquier institución pública podría solicitar un dato? Solamente para completar procesos o trámites administrativos que le son asignados conforme a la ley. Es decir, para poder completar o simplificar o mejorar los procesos internos que tengo asignados por competencias. ¿Cómo se solicita? Es un procedimiento bastante similar al de creación de servicios de información. Yo necesito, para poder mejorar una planilla electrónica, la información de identificación de personas que tiene SAIME. Entonces yo le voy a solicitar al operador de interoperabilidad esa información. Y él es quien se va a encargar de hacer la solicitud al órgano o ente competente en la materia, y si éste está de acuerdo, se establece el mecanismo de intercambio. Si no está de acuerdo, debe justificarlo legalmente y notificar cuál es su decisión, la cual se puede ratificar. Y en ese caso se ratifica la necesidad de intercambio, en ese caso hay que hacer el intercambio, y si no, tiene que irse a una conciliación. Una de las razones por las cuales es importante en el tema organizativo la creación de un ente a nivel estratégico es que tenga la suficiente potestad a nivel de estructura de gobierno para poder dirimir este tipo de problemas, porque dentro de ese comité hay representantes de todos los poderes públicos. Si ese comité estuviese a nivel de un ministerio, empezaríamos a entrar en problemas en los cuales instituciones de diferentes ministerios se niegan a intercambiar información. Y no tendríamos una institución con poder político y estructural dentro del gobierno para resolver ese problema.
Con respecto a las actuaciones administrativas electrónicas, dijimos que uno de los elementos importantes de la ley es que trata de cubrir los espacios que han quedado vacíos para facilitar el proceso de automatización de trámites, y básicamente un trámite es un flujo de un expediente que pasa por una serie de pasos o de tareas para poder completar una solicitud, que puede ser una solvencia, que puede ser una certificación, que puede ser un permiso, etcétera, etcétera, en cualquier institución pública. Entonces, para poder aprovechar la interoperabilidad para facilitar los procesos de mejora y de simplificación de los trámites, es importante allanar todos los problemas que se puedan presentar en la elaboración de procesos automatizados en los cuales se utilicen expedientes electrónicos. Para poder utilizar expedientes electrónicos, yo debo poder, como institución pública, sustanciar el expediente. Y todo expediente electrónico, como a lo mejor todos deben saber, debe estar conformado por documentación legal. Es decir, por certificaciones, por permisos, por avales, por documentos que estén certificados por alguna institución que los remita o que los emita. Entonces, para poder garantizar la sustanciación de expedientes electrónicos, ¿qué debemos contar? Primero, que la sustanciación pueda ser parcial o total. Hay un artículo bien importante que dice que las instituciones públicas están en obligación de recibirle documentación que provenga del ciudadano, ya sea en formato electrónico o físico. Es decir, un tema interesante que nosotros identificamos en las reuniones con la Asamblea Nacional es que a veces en el legislador, cuando se habla de tecnología, se piensa que hay una ruptura total con respecto a los procedimientos anteriores y que ahora todo va a ser completamente automatizado y nadie va a tener que más nunca usar un papel. Eso no es cierto. Si nosotros establecemos con este tipo de leyes que ahora las personas deben presentar las solicitudes a trámite solamente de manera electrónica, estamos excluyendo a una cantidad de personas importante dentro del país. Entonces, lo que estamos haciendo es incluir un proceso que facilita el acceso a los trámites, facilita la velocidad con que se presentan, pero que no debe significar mayor trabajo para el ciudadano. Es decir, si un documento está en electrónico o en físico, yo debo poderlo presentar de igual manera. Y la institución pública debe estar en la obligación de recibirme esa información, ya sea en electrónico o en físico. Es responsabilidad de la institución imprimir o digitalizar lo que tenga que hacer. Bien, en este sentido, se expresa, hay una declaratoria expresa del uso de la firma electrónica. Si nosotros vamos a utilizar expedientes electrónicos, es importante que la documentación que nazca desde el mundo electrónico pueda ser validada y pueda ser legalizada, y para ello debe utilizarse la firma electrónica. Fíjense que tenemos una ley de firma electrónica desde hace unos cuantos años, 2002, 2004, una cosa así, que creo que se emite esa ley. Sin embargo, la ley no dice que las instituciones públicas tengan obligación de usarla. Simplemente le dice, un documento electrónico firmado electrónicamente tiene la misma validez legal que un documento físico firmado de manera manuscrita. La ley de interoperabilidad establece la obligación de las instituciones públicas para el uso de la firma electrónica. Por otro lado, se establece un elemento aquí importantísimo dentro de esta ley, que incluso está en este momento siendo discutido este elemento en particular en Argentina, porque están discutiendo a nivel de la Cámara de Senado una ley para establecimiento obligatorio de repositorios digitales. En el caso de esta ley se establece la obligación de conformar repositorios digitales. Es decir, si yo voy a sustanciar expedientes electrónicos, esos expedientes electrónicos deben venir de alguna institución. Yo debo poder sustanciarlo con documentos que a través de mecanismos de interoperabilidad puedo obtener de manera directa de los órganos que los emiten o de los entes que los emiten. Para ello, esos documentos tienen que haber estado almacenados en alguna parte. Si son documentos electrónicos, tienen que estar almacenados en un repositorio digital que cuente con todos los elementos técnicos necesarios para poder establecer comunicación de interoperabilidad con otras instituciones. Por otro lado, esos documentos tienen que ser legales. Es decir, los repositorios digitales deben estar conformados por documentación que emita una institución particular, pero con información que tenga validez legal. Para ello, debe utilizarse la firma electrónica. Se establecen cuáles son los mecanismos de verificación y autenticidad e integridad. Fíjense otra cosa importante. Yo les había comentado al principio de la presentación
que existen algunas lagunas en la legislación venezolana previa. Si yo tengo un documento electrónico firmado y lo imprimo, porque hay leyes que me exigen que yo guarde un respaldo físico de los expedientes una vez que termine un trámite. Si yo un documento que tengo en electrónico, que se generó electrónicamente y se firmó electrónicamente y es legal, lo imprimo, pierde su carácter legal. Es una copia simple, es una copia que tiene validez legal, pero como copia simple puede ser impugnada. Cuando tú tienes la posibilidad de impugnar un documento, significa que tienes una pata coja en el expediente. ¿Qué es lo que hacen las instituciones para quitarse el problema del carácter de impugnación que tienen las copias simples? Le exigen a las personas documentos legales, sellados y firmados, o copias certificadas. De manera que si yo tengo una copia, pero la institución que la emite me la certifica como copia fiel y exacta del original, es básicamente un documento legal. Si yo tengo el documento legal, no tengo ningún problema. Ahora, cuando yo lo tengo en electrónico y lo tengo que imprimir para guardarlo en mi archivo, significa que tengo un archivo con información que no es legal. La ley establece los mecanismos de certificación de copias cuando pasan del mundo electrónico al físico o del físico al electrónico. Básicamente, si yo tengo un documento físico que debo llevar al mundo electrónico, el proceso es digitalización de los expedientes, lo cual está obligado por esta ley en el artículo 51, en donde se establece la obligación de todas las instituciones públicas de digitalizar sus archivos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para legalizar la copia que ahora está en formato electrónico? El mecanismo es la firma electrónica. En esta ley se le da potestad al máximo representante de cada institución para delegar la competencia a quien desee, pero en principio a las personas que están encargadas de la digitalización de los expedientes, de firmarlos electrónicamente, en donde esta firma no significa que el documento sea legal, significa que es copia fiel y exacta del original. De manera que los documentos que vienen del mundo físico al electrónico y que se guardan en repositorios digitales, podemos garantizar que son copia fiel y exacta cuando en el proceso de digitalización el encargado de la digitalización certifica la copia y dice, mediante su firma electrónica, que es una copia fiel y exacta del original. Por tanto, cualquier institución pública que haga uso de esos documentos para sustanciar expedientes de otros trámites de otras instituciones, puede estar en la garantía que ese documento que se trajo de ese repositorio es un documento legal. Por otro lado, está el otro proceso. ¿Qué pasa cuando yo tengo un documento electrónico, firmado electrónicamente, y lo necesito pasar al mundo físico? ¿Qué hago? Imprimo. Sabemos que por la ley de firma de mensaje de datos y firmas electrónicas, ese documento es una copia simple. El mecanismo que se propone en la ley es el siguiente, y que es un mecanismo que se ha estado utilizando en varios países, y aquí lo han venido utilizando instituciones como CENIAT, aunque no estén todavía sustentados en ninguna norma legal, que es la siguiente. Yo tengo un documento que es una impresión. Si ese documento cuenta con los siguientes requisitos, es decir, tiene un código de identificación unívoco, está almacenado en un repositorio digital, y yo como ciudadano o como servidor público de cualquier institución que está sustanciando un expediente, puedo validar en ese repositorio y recuperar el documento legal en electrónico. Si existen esos mecanismos, se considera que la copia física es una copia certificada. Entonces, cuando se provee el mecanismo de recuperación del documento electrónico legal a partir de un repositorio digital institucional dentro de la institución que es encargada por competencia de emitir ese documento, y el documento tiene un código que me permite su recuperación en el repositorio digital, entonces ese documento físico se considera copia fiel y exacta del original, por tanto una copia certificada, por tanto puede ser incluido dentro de un expediente electrónico, puede ser incluido dentro de un archivo físico. Entonces de esa manera cubrimos los dos espacios que quedaban en el aire. Y con ello podemos entonces facilitar a las instituciones públicas desde el punto de vista legal la sustanciación de expedientes electrónicos y por tanto la automatización de procesos y por tanto la aceleración de trámites, la disminución de los requerimientos al ciudadano, a las personas tanto jurídicos como naturales, de la obligación de presentar documentos que ya están en otras instituciones públicas y muchos de los otros objetivos que busca la ley. Por último,
Otro tema bastante discutido desde el comienzo de la redacción de la ley, el tema sancionatorio. Uno de los problemas que tenemos en la legislación venezolana, incluyendo la ley de simplificación de trámite, es que al no establecer sanciones por no cumplimiento de la ley, bueno, eso significa que ya sea que cumpla o que no cumpla la ley, no va a pasar nada. Por eso la importancia de que exista una sanción por el incumplimiento. Y además, no solamente se plantean cuáles son las sanciones, sino cómo se levantan los expedientes o los trámites para poder establecer los supuestos de una determinada sanción. Y en ese sentido, quien puede establecer sanciones a los funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional es la Contraloría General de la República, a través de las auditorías internas. De manera tal que mediante procesos de auditoría de sistemas, las auditorías internas van a poder establecer los mecanismos de sustanciación de los expedientes cuando se suponga, cuando se crea o cuando cuando se suponga de una falta en el cumplimiento de esta ley. De manera tal que tenemos un mecanismo para presionar a las instituciones públicas para el cumplimiento. Y por otro lado, tenemos entonces una vigencia de 2 años a partir de la publicación. La publicación fue el viernes 15, se aprobó la ley el viernes 15 y se publicó en Gaceta Oficial el 18. Con lo cual, tenemos a partir de esa fecha 2 años. ¿Para qué? Para la constitución, la procura, identificación de toda una plataforma tecnológica para el tema de arranque del proceso de interoperabilidad. En ese sentido, el CNTI viene trabajando desde hace ya más de 2 años para la identificación de esa plataforma tecnológica, para la identificación de los requerimientos iniciales del proceso y para toda la puesta en marcha e implementación de los servicios informáticos o de la arquitectura informática para soportar este servicio. Por otro lado, se tiene que constituir o asignar las competencias a un ente particular que se encargaría del órgano mediador o operador de interoperabilidad. Se tiene que constituir el Comité Estratégico de Interoperabilidad con representantes de todos los órganos que mencioné hace poco. Probablemente se convoque una primera reunión de este comité hacia finales de este año. Se tiene que trabajar todo el tema de la normativa técnica, de cuáles son los estándares, cómo se debe hacer. Yo soy una institución que quiero solicitar un determinado dato, cómo lo hago, qué condiciones técnicas debo cumplir. Todo el tema formativo, tanto para los decisores como para los gerentes de tecnología, como para los técnicos dentro de las instituciones públicas e empresas que se vayan a encargar de la actualización tecnológica en las instituciones para conectarse con este tipo de sistemas. Se están estableciendo todos los mecanismos, ya han arrancado algunos cursos, pero tienen que masificarse. Se está trabajando en la vinculación con la SUNAI y la Contraloría General para todos los que son las normas técnicas de los procesos de auditoría de sistemas que deben aplicar las auditorías internas para poder velar por el cumplimiento de la ley. Bueno, básicamente eso es. Hay toda una cantidad de pasos que están en proceso. Hay una planificación que se está realizando que ya teníamos prevista antes, pero que con la aprobación de esta ley básicamente nos pusieron a correr, porque nosotros no teníamos previsto que se aprobara tan pronto, dado que fue presentada al Ejecutivo y a la Asamblea para marzo, febrero de este año. Entonces, esa es la presentación. Supongo que vamos a estar ahorita en un ciclo de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Escríbanla en un papel, la señora lo va a retirar y luego el licenciado se las va a responder. Cuando la tengan escrita, por favor, levanten la mano para saber quiénes fueron los que hicieron las preguntas para pasar a buscar los papelitos con las mismas. Okay. Ok, la primera pregunta que formuló uno de ustedes dice lo siguiente:
¿Cuál fue la fecha de aprobación de la ley? Si quieren pueden leerlas todas y las pongo todas, son pocas. La otra pregunta dice, ¿cómo se va a hacer con la actualización tecnológica? Otra pregunta dice, ¿quién respalda y garantiza la confidencialidad de los datos de cada ciudadano? ¿Conoce una empresa? ¿Conoce usted empresas productoras que puedan apoyar? ¿Conoce una No, Leo. Aquí dice, la interoperabilidad puede ser aplicada también en instituciones privadas, como por ejemplo los bancos. Lo repito, ¿cómo se va a hacer con la actualización tecnológica? ¿Quién respalda y garantiza la confidencialidad de los datos de cada ciudadano? Y la interoperabilidad puede ser aplicada también en instituciones privadas como bancos, por ejemplo. ¿Cuándo fue aprobada la ley? Lo comenté, el viernes 15 fue aprobada, el lunes 18 fue promulgada en Gaceta Oficial de este mes. ¿Quién respalda y garantiza la confidencialidad de los datos? Esto es muy importante. Los datos tienen naturalezas distintas y pueden ser utilizados para usos diferentes. Existe una propuesta a nivel normativo, incluso una propuesta de ley sobre clasificación de datos, habeas datas, la llamamos nosotros, sobre el tema de la protección de los datos de los ciudadanos. Efectivamente, los datos pueden ser públicos, pueden ser confidenciales, pueden ser restringidos o no. Algunos datos confidenciales podrían ser transmitidos entre instituciones públicas de determinada naturaleza. Por ejemplo, por lo general, la información de carácter bancario no se puede transmitir entre ninguna institución a menos que sea una institución de seguridad del Estado o otra institución bancaria. La información de identificación por lo general es pública, pero para el órgano, por ejemplo, del CNE, la fecha de nacimiento no lo es. Entonces, hay ciertas características que tienen los datos que tienen que ser normadas. No todos los datos pueden ser transferidos. No solamente los públicos, pueden ser transferidos datos confidenciales, pero la naturaleza, el tratamiento que se le da a los datos es diferenciado dependiendo de su naturaleza. Para ello, se tiene que presentar la normativa asociada con la clasificación de datos, ya sea por el camino de la norma técnica dentro del operador de interoperabilidad hacia el comité de interoperabilidad o a través de la ley que se está discutiendo, que está presentada hace algún tiempo por SUCERTE, sobre el tema de clasificación de datos y protección de datos. Ajá. La interoperabilidad puede ser aplicada también a instituciones privadas, como por ejemplo bancos. Sí, sí puede. Recuerden lo siguiente, hay un principio en el cual se apoya este marco normativo, que es el siguiente. La necesidad de una ley para reglamentar o normar el tema de la interoperabilidad en el sector público está sustentada en el hecho de que las instituciones públicas son por lo general instituciones que tienen objetivos diferentes, bien diferenciados, que por la naturaleza de sus funciones y por la historia que tienen las instituciones públicas se hacen celosas de la información y además desconocen el interés que pueden tener otras instituciones sobre la información que ellos manejan. Por tanto, no se entiende de forma más o menos generalizada la importancia de la compartición automática de los datos, porque en cierto sentido sugiere una pérdida de poder, porque si a mí me pueden quitar información sin que yo tenga que firmar nada, entonces hay un cierto recelo porque eso puede ocurrir. Por eso la necesidad de establecer la obligatoriedad del intercambio de información electrónica. En el caso de las instituciones públicas no hace falta establecer ningún tipo de obligatoriedad para este tipo de procesos. No hace falta porque las instituciones privadas, por su propia naturaleza mercantil, buscan optimizar sus procesos y lograr su objetivo de cualquier manera. Y para ello muchas veces significa intercambiar información. Proveedores, consumidores, mercados establecen mecanismos de configuración interoperables porque optimizan sus procesos.
No hace falta decirle a Amazon que establezca un mecanismo de interoperabilidad con quienes producen y venden a través de Amazon. No hace falta. No hace falta porque es de interés de todos ellos. En las instituciones públicas y en general en los gobiernos y las instituciones que conforman los gobiernos sí hace falta establecer la obligatoriedad. Porque la naturaleza de las funciones de cada una de las instituciones es muy distinta. Y dentro de las instituciones no es fácil verse de manera holística, de manera orgánica. Eso incluso puede levantarse de la experiencia de otros países, en donde existen ya mecanismos y estándares de interoperabilidad, pero la participación de las instituciones, de los trámites que están allí dentro, es escasa porque las instituciones tienen recelo. En Venezuela no solamente comenzamos a trabajar en todos los aspectos técnicos, en todos los proyectos pilotos asociados con esta tecnología, sino que en paralelo comenzamos a trabajar en un marco normativo hace cerca de 2 años, porque sabíamos que si nosotros arrancamos el tema de la interoperabilidad, que lo hemos hecho y hay muchas instituciones, una docena de instituciones que participan con nosotros en estos procesos y lo hacen con mucha buena intención. Si no se establece la obligatoriedad, difícilmente lograremos a la meta de que todas las instituciones participen de la plataforma. Esa es la razón. Por eso es que no se establece la obligación para las instituciones privadas y sí para las públicas. Sin embargo, hay una realidad. Hay varios estudios en donde se muestran estadísticas sobre de dónde provienen los datos requeridos para el establecimiento o completación de trámites administrativos. Y es más o menos una tendencia en la cual cerca del 80% de los datos, de la información o de los documentos que sustancian expedientes de los trámites en la administración pública provienen de otras instituciones públicas y cerca de un 20% proviene de instituciones privadas, con lo cual es evidente que algunas instituciones privadas van a tener que poder participar en la plataforma de interoperabilidad para mejorar aquellos trámites dentro del sector público. Eso es una cosa que está contemplada, incluyendo, por ejemplo, los bancos. A nivel de la banca pública hay un proyecto que denominamos taquilla única de pago y es la utilización de la infraestructura tecnológica de la banca para poder proveer el servicio al ciudadano de pagar cualquier servicio público. Eso más o menos lo ofrecen casi todos los bancos, pero no cualquier servicio. Yo, por ejemplo, no puedo en este momento pagar con una transferencia en el banco, con mi cuenta del Banco de Venezuela o de cualquier banco, por ejemplo, el impuesto o algunos trámites fiscales que tienen que ver con el depósito que tengo que hacer para un trámite particular. Eso tengo que ir al banco y depositarlo y llevar una planillita. Y sin embargo, podrían hacerse a través de la banca pública. Entonces, pero eso requiere la interoperabilidad entre la banca y ciertas instituciones públicas. La pregunta de cómo empresa privada puede apoyar en el desarrollo de las tecnologías del gobierno electrónico. La empresa privada ha venido apoyando en el desarrollo de las tecnologías. Es potestad de los órganos y algunos entes del Estado la definición de política o la ejecución de algunas políticas. Pero la aplicación, la implementación, por lo general se apoya en empresas consultoras, en empresas de desarrollo, en fábricas de software, etcétera, etcétera. De manera tal que si bien nosotros hemos comenzado un plan para la formación a nivel de entes decisores, de directores de tecnología y de programadores dentro de la administración pública, estamos contemplando que van a participar de los procesos de formación muchas empresas que incluso hoy en día prestan servicios a las instituciones públicas para la implementación de servicios, para la implementación de aplicaciones, etcétera, etcétera. No sé si más o menos esa era la pregunta, pero evidentemente la empresa privada necesita, el sector público requiere de la empresa privada para muchos de los servicios que se le prestan, entre ellos el desarrollo de software. Ya, esas eran todas las preguntas.